Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos. Y en esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema muy importante que se titula En cadenas de honor. Y como ya hemos hecho en el pasado, quiero que me acompañes para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso número 28. Y el párrafo nos dice de esta manera: Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Así que la salvación también se envía a los gentiles. Pero vamos ahora a hacer una oración. Así que acompáñame para que juntos oremos al Señor. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, pidiendo su bendición, su buen espíritu y sus buenos ángeles para ayudarnos a entender las cosas, para asistirnos en todo aquello que necesitemos. Pedimos que nos guarde, nos bendiga con su buen espíritu y que la lección de hoy sea de provecho para cada uno. Quede con nosotros, perdone nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y nuestro estudio del día de hoy lleva por título Momentos memorables. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al reanudar el viaje, ¿qué bendición encontraron en Puteoli? Entonces, este lugar tiene un nombre raro. Pero, ¿cuál fue la bendición? Ellos reanudaron su viaje, recuerden, estaban saliendo de la isla y les dieron todo aquello que tenía necesidad. Entonces, vamos a ver qué es eso. Así que vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el verso 11 hasta el verso número 14, vamos a leer nosotros. Y allí leemos de esta manera: pasados 3 meses nos hicimos al mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y tenía por enseña Castor y Polus. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio. Un día después sopló el viento sur y en 2 días llegamos a Pozuelo. Allí encontramos hermanos y nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días. De ahí nos dirigimos a Roma. Así que, ¿qué bendiciones ellos encontraron en todos estos lugares? Bueno, ya leímos todos los lugares que ellos fueron pasando. Y ahora vamos a ver cuáles fueron esas bendiciones. Así que vamos a leer del Espíritu Profecía esas bendiciones. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que dice. En ese lugar había unos pocos cristianos, los cuales rogaron al apóstol que se quedara con ellos 7 días, privilegio que le fue concedido amablemente por el centurión. ¿Nos damos cuenta de lo que estaba pasando? Entonces ellos se van hasta cierto punto y encuentran ciertos cristianos y le piden que se quede 7 días. Y Pablo pide permiso, por supuesto, y el centurión le otorga. ¿Nos damos cuenta qué bendición era esto? Estaba prisionero, encadenado, rumbo a ver a César, pero tenía ciertas
garantías. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos entonces a continuar con ese estudio y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Describe la maravillosa llegada de Pablo a Roma. Entonces ahí se quedaron ellos 7 días, después de eso continuaron su viaje. Y ahora su destino era Roma. ¿Cómo hizo allá y cómo fue y qué pasó allá? Vamos a descubrir eso en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, y ahora vamos a leer el verso 15 y verso 16. Cuando los hermanos de Roma supieron de nuestra llegada, salieron a recibirnos hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le permitieron vivir aparte, con un soldado que lo custodiaba. Entonces, cuando llegó a Roma, había ciertos creyentes allí, y esos creyentes fueron al encuentro de Pablo. Y no apenas esto, a Pablo se le permitió no apenas pues conversar con los hermanos, con sus amigos, sino que además de esto se le permitió que él viviera aparte, aunque bajo la tutela o bajo el cuidado de un soldado romano. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este está en los Hechos de los Apóstoles, en la página 357-358, y nos dice así: Julio le concedió voluntariamente al apóstol todo el favor que le fue dable concederle, pero no podía cambiar su calidad de preso ni soltarle de la cadena que lo ligaba a su guardia militar. Entonces aquí vemos la situación de cómo estaba. Tenía ciertas ventajas, sí. Julio, que era el que lo estaba llevando para allá, le ayudó en todo más cuanto pudo. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos sigue diciendo este párrafo. Leamos allí. Con corazón apesadumbrado, el apóstol avanzaba para hacer su visita largo tiempo anhelada a la metrópoli del mundo. Cuán diferentes eran las circunstancias de las que él se había imaginado. Pues ahora estaba allí, pero ahora él pensaba que iba a ir a predicar allá, y sí fue a predicar, pero en unas circunstancias totalmente distintas. A veces nos pasa de esta manera. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos. ¿Cómo podría él, encadenado y estigmatizado, proclamar el Evangelio? Parecía que sus esperanzas de ganar a muchas almas para la verdad en Roma iba a quedar chasqueada. Entonces, imagine, si él hubiera ido libre, él podría predicar aquí, allá, en cualquier lugar, pero él estaba encadenado a un soldado. Y ahora su circunstancia había cambiado, pero él se ponía a pensar, ¿cómo voy a hacer para predicar? Bueno, pero la lectura no termina allí. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Leamos este siguiente párrafo. Por fin, los viajeros llegaron a la plaza de Apio, a 65 kilómetros de Roma. Mientras se abren paso entre las multitudes que llenan la gran carretera, el anciano de cabellos grises, encadenado con un grupo de criminales aparentemente empedernidos, recibe más de una mirada de escarnio y es hecho objeto de más de una broma grosera y burlona. Muy bien. Entonces Pablo, el discípulo el apóstol que llegó a Roma para predicar, iba encadenando, la gente estaba burlando de él. Él estaba en una condición muy desfavorable en relación a la predicación. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a seguir leyendo este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice. De repente se oye un grito de júbilo y un hombre que sale de entre la multitud se arroja al cuello del preso y le abraza con lágrimas de regocijo, como un hijo que da la bienvenida a su padre, por largo tiempo ausente.
Vez tras vez, se repite la escena. Entonces ahora va a cambiar toda la situación. Primero la gente se está burlando de él, venían los presos, sabían que eran presos y algunos hacían escarnio de ellos, pero se escuchó alguien que estaba alegre porque Pablo había llegado. Y esto se repite una y otra vez. Pero vamos a ver qué más nos dice. Ahora vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito. Mientras los afectuosos discípulos rodean a su padre en el Evangelio, toda la compañía se detiene. Los soldados se impacientan por la demora. Sin embargo, no se atreven a interrumpir este feliz encuentro, porque ellos también han aprendido a respetar y a estimar a su preso. ¿Te das cuenta? Pablo era un prisionero de ellos, pero ellos le respetaban. Y ellos estaban impacientes por llegar a donde iban, pero se tenían que esperar, porque Pablo había dado muestras de que lo que él hacía era lo correcto y él estaba siguiendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero vamos a ir todavía un poco más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. En ese cansado y dolorido rostro, los discípulos veían reflejada la imagen de Cristo. Le aseguraban a Pablo que no le habían olvidado ni cesarían de amarle, y que estaban endeudados con él por la feliz esperanza que animaba sus vidas y les otorgaba paz para con Dios. La gente que conoció a Pablo, que Pablo les predicó y que por el ministerio de Pablo estaban allí, estaban muy agradecidas con Pablo. Muy bien. Y él se veía de dónde venía. Él venía de una travesía muy larga, todo cansado. Pero él infundía la esperanza que ellos ahora tenían. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. En ardoroso amor hubieran deseado llevarlo sobre sus hombros todo el camino hasta la ciudad, si tan solo se les hubiese concedido ese privilegio. Pocos comprenden el significado de estas palabras de Lucas, referentes al encuentro de Pablo con los hermanos. Dio gracias a Dios y tomó aliento. ¿Muy bien? Porque después de haber pasado todo lo que pasó y encontrar estas manifestaciones de amor y cariño, de respeto, de regocijo en aquellos cristianos de Roma, su corazón fue confortado y tomó aliento de saber que su obra no había sido hecha en vano. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos pueda ayudar en todo y que podamos ser fieles estandartes de la verdad como lo fue Pablo en su momento. Que no importa las circunstancias en las que nos encontremos, siempre alabemos a Dios y confiamos que Dios tiene lo mejor para cada uno. Guárdenos ahora, ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.